Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Espero que se encuentren todos muy bien y bendecidos por el Señor. Hoy tenemos nuestra segunda clase acerca de este camino que ya hemos iniciado para acercarnos más a Jesús, a su palabra, a aquellas cosas que Él enseñó a sus discípulos y cómo ha venido creciendo y desarrollándose el proceso de la fe a lo largo de la historia. Venimos hablando del fenómeno religioso. Decíamos en el programa anterior, en la clase anterior, que a veces a muchas personas no les gusta hablar de religión, o el término religioso para muchos a veces es muchas veces incómodo, pero decíamos que es una realidad, porque la religión es un fenómeno de la humanidad que se puede ver, que se puede medir, que se puede estudiar, y esto no lo podemos nosotros de alguna manera evadir. Entonces, qué bueno que nosotros hoy comprendamos el hecho religioso desde el punto de vista hoy de la religión. Varias personas han intentado definir el término religión, aunque el diccionario, o si ustedes googlean y preguntan a internet, pues simplemente Google les va a decir que religión es un conjunto de creencias, y que la etimología de la palabra religión significa religare, volver a unir con la divinidad. Decíamos en la clase pasada que la divinidad para nosotros como creyentes no es el sol, la luna, las estrellas, una vaca, sino una divinidad con D mayúscula, y se trata de Dios. Entonces, recorriendo ya este segundo camino, o este segundo episodio, esta segunda clase, la religión es un término difícil de definir desde este estudio. Pero, ¿qué es la religión? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba lo religioso? Al no conocedor del tema, la respuesta a estas preguntas suele parecer sencilla. Sin embargo, ha resultado una tarea hasta ahora no conseguida por los especialistas. No existe una definición abstracta, común a todas las religiones y aceptada por todos. O mejor dicho, existen tantas y distintas que indican claramente la falta de una definición universalmente válida. Leuva, 1914, recogía en sus obras 48 definiciones diferentes. Solo nos fijaremos en las religiones occidentales o del Medio Oriente. La solución si solo nos fijásemos en las religiones orientales o del Medio Oriente, la solución sería fácil. Pero si tenemos en cuenta si nos fijáramos solamente en las religiones occidentales o del Medio Oriente, la solución sería bastante fácil. Pero si tenemos en cuenta todo el mundo y todos los tiempos, el problema cambia. Lo cierto es que encontramos religiones sin tiempos, sin organización, sin creencia en un más allá, sin oración, sin dioses, sin dogmas obligatorios, etc. Y por el contrario, en campos que no solemos llamar religiosos, hallamos ritos, mitos, doctrinas dogmáticas, etc. Unos ejemplos, por ejemplo, el budismo primitivo no afirma la existencia de los dioses. El jainismo niega de manera expresa toda divinidad. El confucianismo no aporta una doctrina
o un ritual propiamente religioso. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se comprende que el definir o determinar dónde empieza y dónde termina lo religioso es al menos auténticamente difícil. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros hoy podamos comprender que aunque existen estos estudios, pues sencillamente algunas enciclopedias o diccionario pues tratan de enmarcar dentro del contexto de religión aquellos comportamientos o aquellas reuniones de personas que se congregan en torno a lo trascendental, que tienen creencias, que tienen de pronto un conjunto de dogmas, etcétera, etcétera. Pero entonces simplemente lo que estamos aprendiendo a través de este estudio es que desde una parte científica o sociológica se hace difícil definir por tantas creencias, por tantos modelos, por tantos prototipos, por tantas doctrinas, por tantas enseñanzas, pero la definición de los diccionarios que nosotros tenemos hasta ahora por lo menos abarcan algo, que es un conjunto de creencias en cosas que pueden ser divinas, en cosas que tal vez no son divinas, que tienen templos, que tienen doctrinas, que tienen varias cosas. Entonces, a partir de allí simplemente lo que se está tratando es encajar dentro de un término ese conjunto de prácticas que tienen las diferentes personas. Aunque a algunas personas no les guste el término religión, no les guste el término religioso, pues ciertamente hay un término que de alguna manera alberga, cubre o define ese conjunto de creencias, que son islamistas, que son hinduistas, que son de otras denominaciones, que son católicos, que son cristianos. Todo esto entra dentro de ese sistema de creencias conocido como religión. Repito, muchas personas aceptan, muchas personas no lo aceptan, pero por la etimología que decíamos al comienzo de esta clase de la palabra religión, que significa volver a unir con la divinidad, que entre otras cosas ya lo hemos dicho y nos queda claro que para nosotros como creyentes la divinidad se trata de Dios con D mayúscula, que no se trata del sol, de la luna, de las estrellas, ni tampoco de una vaca o cosa parecida. Tenemos una creencia común en diferentes sistemas de creencias religiosas o religiones, a un Dios en común, o por lo menos eso que llamamos divinidad con D mayúscula lo encontramos como Dios, el Dios que es creador, el Dios que es uno y trino, el Dios que se da a conocer a los seres humanos. Queridos hermanos, hasta aquí esta segunda clase. Repito, es muy importante que nosotros tengamos humildad y sencillez de corazón para comprender que a ese conjunto de creencias de personas que practican algún dogma, que tienen un sentido de trascendencia y creen en un Dios, sea o no sea el Dios en el que nosotros creemos, pues a ese sistema de creencias se le determina dentro de un término que es religión. Y como veíamos también en la clase pasada, el mismísimo San Pablo habla de religión. ¿Quieres encontrar el texto, la cita bíblica, o simplemente lo googleamos en un segundo para que nosotros de alguna manera pues nos vayamos con ese término claro? Sí, simplemente lo buscamos. La religión
pura y sin mácula, nos lo va a mostrar Santiago capítulo 1 versículo 27. Vemos al apóstol Santiago diciendo que dentro de ellos, que son los primeros cristianos, no existe problema alguno con definir como religión algo que de alguna manera está en el medio, que está dentro de ese desarrollo espiritual que ellos están teniendo. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo grande para todos ustedes. Espero que tengan paciencia porque estamos hablando de un curso y un curso no se ve de una sola sentada, sino que es un proceso que nosotros vamos a ir llevando para ir de alguna manera conociendo los elementos dentro del fenómeno religioso y cómo es que llegamos a la fe que hoy en día tenemos. Es importante que tengamos paciencia, que no nos desanimemos para que vayamos en la búsqueda y en el desarrollo de ese proceso. Cómo se da a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo entre el género humano, porque es el hombre quien de alguna manera siente esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de tener una divinidad, esa necesidad de tener ritos, esa necesidad de tener una palabra, esa necesidad de celebrar, de meditar, etc. Eso es algo del hombre, no es nada que tenga que ver con animales, ni con plantas, ni con piedra, ni con otra cosa. Es el ser humano el que se pregunta, el que tiene preguntas importantes y existenciales, como quién es el hombre, de dónde viene el hombre, quién es Dios, qué espera Dios del hombre, qué espera el hombre de Dios, etcétera, etcétera. Y todo ese camino lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. ¿Cuánto va a durar este curso? No tenemos forma de decirlo, pero ¿qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar con este curso? Eso sí lo podemos decir. Vamos a conocer con claridad cómo se ha venido desarrollando el proceso de la fe a lo que hoy nosotros conocemos como espiritualidad, como religión, como trascendencia, que nos lleva a relacionarnos con Dios y a conocer a la persona de Jesucristo, cómo es que se da el proceso de Jesucristo, la promesa, el nacimiento, el sacrificio, la resurrección, los discípulos, el nacimiento de la iglesia y dónde podemos encontrar a esa iglesia hoy. Pero fruto de este estudio es que tú y yo, mi amado hermano, sintamos en el corazón un profundo deseo de corresponderle a Dios, vivir una vida según el corazón de Dios que nos lleve a vivir en santidad y un día poder alcanzar el premio del cielo. Queridos hermanos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Les invito para que compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con las personas que ustedes conozcan y que de alguna manera les inviten también para que vengan al canal, se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones, todas las notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo contenido le pueda llegar a usted la alerta de esa nueva publicación y así no se pierda nada de lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Un abrazo, bendiciones en Cristo y les deseo un feliz y bendecido día en Jesucristo el Señor. Hasta pronto.